que hablar de este personaje de la historia que marcaría un antes y un después en la historia de Occidente. Este personaje aprovecharía uno de los avances tecnológicos más importantes del momento para colocarse en los nombres más controversiales de la historia. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Martín Lutero. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. A donde nos vamos a finales del siglo XV. Nos vamos a una Europa occidental que está prácticamente unificada por una sola religión, que es la religión católica. No existe pluralidad cristiana organizada y el Papa no solo es un líder espiritual, sino que también es un actor político con muchísima influencia sobre los reyes y emperadores del momento. Es decir, la fe estructura la vida cotidiana. Nos vamos a Roma, donde la Iglesia no solo administra los sacramentos, sino que administra tierras, tributos, influencia política y los nombramientos eclesiásticos, que esto es clave. ¿Por qué te preguntarás tú? Porque en algunos lugares los obispos y los príncipes son prácticamente lo mismo. Y esto obviamente genera tensiones. Llegamos al inicio del siglo XVI y con un gran problema que tiene Europa. ¿Cuál era La venta de indulgencias. ¿Cuál es la idea de esto? Te preguntarás. Pues básicamente reducir un poquito el tiempo en el purgatorio a cambio de una buena retribución económica. ¿Qué hacían con este dinero? Pues en este momento prácticamente estaban financiando una mega construcción de la Iglesia Católica, es decir, la nueva Basílica de San Pedro. Este problema que tiene Europa no es solamente teológico, sino que también ya es político y ya es económico, además de ser un problema moral, ya que muchos empiezan a cuestionarse si el perdón podía comprarse. Y entre estas personas que se lo cuestionaban, pues estaba John Wycliffe de Inglaterra y también Jan Hus en Bohemia. Pero unos añitos después llegaría el personaje más importante de todos estos cuestionamientos, que nada más y nada menos que Martín Lutero. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1453 en un lugar que se llama Eisleben, que sería la actual Alemania, pero en ese tiempo era el Sacro Imperio Romano Germánico, que no es un estado unificado fuerte, es más bien un conjunto de principados autónomos, lo que hace que el poder imperial no sea absoluto, y por eso trae la mano el Papa. Pero también algunos príncipes pueden darse el lujo de proteger a algunos reformadores. Martín Lutero no nace revolucionario, de hecho, estudia Derecho para después entrar a un monasterio agustino en lo que le llamó un llamado del Señor. Se convertiría en teólogo y ya con esto comenzaría a cuestionar todo lo que estudia. Y con estos cuestionamientos llegaría el día 31 de octubre del año 1517 en Wittenberg. ¿Qué sucedería aquí? Se preguntarán. Martín Lutero redactaría un documento titulado Las 95 Tesis. Tradicionalmente se dice que las clavó en una puerta en una iglesia del castillo, pero más allá de este gesto simbólico, lo importante es el contenido. ¿Y cuál es el contenido de esto? Se preguntarán. Pues no estaba atacando a toda la iglesia precisamente, sino que estaba cuestionando principalmente lo que era la venta de indulgencias, especialmente la predicación del fraile Johann Tetzel, que era este personaje que estaba promoviendo la venta de indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero argumenta, 1, que el perdón no puede comprarse, 2, que la salvación depende de la fe, y 3, que la autoridad última es la escritura o las escrituras. Esto ya sería dinamita contra la teología. Pero aquí llegaría algo que Lutero no esperaba. Y es que estas tesis las había escrito en latín, precisamente pensado para el debate académico. Pero alguien las traduciría al alemán. Y aquí entraría el verdadero acelerador de todo esto. ¿De quién estamos hablando? Pues del invento que cambiaría la historia por siempre. El invento que se haría en el año 1450 por Johannes Gutenberg. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la imprenta. Esto es clave porque por primera vez en la historia europea, un texto puede repetirse en masas, las ideas pueden reproducirse sin copiarse a mano y los debates ya salen del monasterio para llegar a las plazas comunes. Es decir, antes de la imprenta, todo se debatía en silencio y en lo oscurito, pero con la imprenta esto ya se convertiría en un hervidero, como lo son las redes sociales el día de hoy. Esto ya que en cuestión de semanas estas tesis circulen por toda Alemania y en meses llegarían a otras partes de Europa. Y al principio Roma subestima este asunto, pero conforme se empieza a esparcir todo este chisme y sobre todo que empieza a generar mucha crítica positiva, comenzaría el proceso formal en contra de Martín Lutero. Es decir, lo que empezó como un debate teológico se convierte en un desafío directo a la autoridad papal. Pero Martín Lutero no pararía aquí, sino que comenzaría a formularse ideas todavía un poquito más profundas. ¿Como cuáles, te preguntarás? Como la justificación de la fe, la autoridad de la Biblia por encima del Papa y la crítica al sistema sacramental, es decir, quién merece y quién no merece tener estos sacramentos. Ya no son solo indulgencias, ahora es toda la estructura completa eclesiástica. Así que 10 años después, en el año 1520, Roma por fin responde. ¿Y cómo lo hace? Emite una bula condenando estas ideas de Martín Lutero en la que les da
60 días para retractarse. ¿Y qué hace Lutero? Se preguntarán. Pues hace lo impensable. Agarraría estas bulas y las quemaría públicamente. Esto ya no es crítica interna. Esto ya es una ruptura total. ¿Qué pasaría ante esto? En el año 1521, obviamente la iglesia excomulga a Martín Lutero. ¿Y qué significa esto? Pues prácticamente que está fuera de la iglesia, que ya no tendría protección espiritual y que queda vulnerable legalmente. Es decir, ya pasamos de un asunto religioso a un asunto político. Y llegaría al año 1521 con la Dieta de Worms. ¿Y qué es esto? Te preguntarás. Pues el emperador Carlos V convoca a Lutero ante la asamblea imperial en la ciudad de Worms, donde básicamente se le pide que se retracte de sus escritos. Recordamos que Carlos V en ese momento era joven y se lo pediría de compas, de buena manera. Pero la respuesta de Martín Lutero se vuelve legendaria, que dice: no puedo ni quiero retractarme, aquí estoy. Y más allá de la frase exacta, el punto es el mensaje. Es decir, la conciencia individual frente a la autoridad. Obviamente, tras negarse a retractarse, Lutero es declarado hereje y proscrito. Es decir, cualquiera podía capturarlo. Y podía haber terminado como Jan Hus, el que les comenté, que terminó muy mal el siglo anterior, pero aquí entraría un factor decisivo. ¿Y cuál es este? Se preguntarán. Que el príncipe Federico el Sabio lo protegería. Lo escondería en el castillo de Warburg. Y aquí ocurriría algo histórico sin precedentes. ¿Qué es esto? Que Martín Lutero traduciría la Biblia al alemán. Es decir, por primera vez en la historia, este texto sagrado se vuelve al alcance directamente del pueblo de a pie. Esto ya no es solo una reforma religiosa, sino que es una revolución cultural y hasta lingüística. Es decir, para 1521 ya no hay vuelta atrás. La ruptura es total. Ya que tenemos su excomunión oficial, su desafío al mismo emperador Carlos V, la traducción bíblica y la expansión de todos estos textos gracias a la imprenta de Gutenberg. Y es gracias a esta imprenta que en el año 1521 las ideas se esparcen por toda Alemania o el Sacro Imperio Romano Germánico, y esto haría que varios príncipes adoptaran el luteranismo, no solo por fe, sino por independencia hacia Roma. Esta reforma se volvería política. Y con esto muchísimos gobernantes ven una gran oportunidad de controlar sus territorios, que lo harían gobernando precisamente las iglesias locales, y así poder administrar los bienes eclesiásticos que eran intocables porque eran de Roma. La religión deja de ser un tema espiritual para convertirse en herramientas de soberanía. Y obviamente Roma no se queda inmóvil, lanzaría un tema muy popular llamado la Contrarreforma. ¿Y cómo lo haría? Lo haría en el Concilio de Trento, reafirmando las doctrinas, corrigiendo los abusos y también reorganizando la disciplina interna. Es decir, la iglesia se puso pilas. Pero ya era demasiado tarde, porque Europa jamás volvería a ser uniforme. Para este Concilio de Trento, en el año de 1545, Martín Lutero ya estaba muy enfermo y no participó ni respondió firmemente ante este concilio. En sus últimos años, es decir, de 1530 a 1546, continuaría escribiendo, consolidando así esta iglesia luterana, donde se volvería más rígido e incluso más polémico en los textos que siguieron. Esto hace que muchos no estén tan de acuerdo con Lutero y que este protestantismo empiece también de alguna manera a fragmentarse. Hasta que llegaría el 18 de febrero del año 1546, donde a los 62 años Martín Lutero moriría en la misma ciudad que lo vio nacer, es decir, en Essen, Alemania. Murió por causas naturales, muy probablemente de un tema cardíaco, y lo importante de esta muerte es que no fue perseguido ni fue ejecutado por la iglesia como hubiera pasado si hubiera sido lo mismo que le pasó a los antepasados de este. Es decir, murió como una figura influyente y con protección. Un año después de su muerte estallará la guerra de Esmeralda entre el emperador y los príncipes protestantes, que termina en el año 1555, donde el luteranismo ganaría en el Sacro Imperio Romano, cambiando así la historia de la religión y de Europa por siempre.